principio de lo que empezamos a definir como tu biografía en un punto, que era esa militancia estudiantil y esa fuerza juvenil dentro del radicalismo, que fue una impronta también del alfonsinismo en el poder, ¿no? Del gobierno de Raúl Alfonsín, de lo que fue la Junta Coordinadora Nacional dentro del gobierno de Alfonsín. Bueno, como sabés y como es notorio, hay un debate permanente sobre el rol de la cámpora actualmente en el gobierno kirchnerista. Y hay un politólogo, un periodista y politólogo que vos conocés porque en su época que estaba en Página 12 cubría el gobierno de la Alianza, que es José Nathanson, que José analiza este fenómeno de la política actual y dice que en realidad cuando demonizan a la cámpora, identificándola a algunos sectores como el montonerismo resurgente en el siglo XXI, que él no está de acuerdo con esto y que en realidad ve al proceso de la cámpora más similar a lo que fue el proceso de la Junta Coordinadora en el gobierno de Alfonsín. ¿Vos establecés algún tipo de paralelismo o cómo analizás este fenómeno? No, primero voy a empezar por lo positivo. Es positivo que los sectores juveniles de cualquier tendencia e ideología se interesen y participen, porque un momento cuando, digamos, la democracia se hace como algo ya establecido, como un valor adquirido felizmente, es como que a lo mejor se produce un achanchamiento y un desinterés por la participación, y sobre todo los sectores juveniles. Que haya reverdecido el interés juvenil en la participación, insisto, en cualquier sector, me parece bueno, me parece importante y me parece que debe ser alentado. Ahora, las épocas no son comparables y me parece injusto, ya sea para calificar o para descalificar las comparaciones. ¿Por qué? Porque la coordinadora se hizo al calor de la lucha contra la dictadura. Nosotros, incluso hasta el nombre era coordinadora porque coordinábamos los pequeños grupos dispersos que existían después que se había producido el golpe de Estado dado por Onganía contra Arturo Illia, para coordinar la lucha en contra de la dictadura. Incluso cuestionábamos fuertemente la propia estructura de nuestro partido porque la entendíamos como una maquinaria electoral que cuando se enfrentaba con una dictadura era inservible. Es decir, no tenía capacidad, no se había modernizado. Y un poco se hizo a ese calor. Creo que el gran fenómeno de Alfonsín y uno de sus grandes aciertos que le dio enorme popularidad, como fue haberse opuesto francamente a la aventura militar en Malvinas, no por la reivindicación de fondo que sostenemos de la soberanía sobre las islas, sino por el método utilizado, que intentaba más bien perpetuarse en el poder cuando ya la dictadura iba mal. Yo recuerdo que nosotros participamos en el acto, por ejemplo, del 30 de marzo, en Plaza de Mayo, y fuimos duramente reprimidos, pero 2 días después la plaza estaba llena, vivándolo a Galtieri. Es decir, esa cosa tan volátil que a veces ha caracterizado a la sociedad argentina nos parece jorobado, peligroso. Pero en ese momento, Alfonsín no hubiese sido el fenómeno tan importante de no haber tenido también la estructura de la coordinadora que lo potenciara y que lo dinamizara y que lo llevara adelante. Por lo tanto, siempre es bueno tener juventud movilizada. Yo no conozco tanto de la cámpora como para opinar. Simplemente digo, son 2 épocas distintas y me alegro que en mi propio partido haya un más tenue, digamos, nivel, porque no se ha dado como un fenómeno tan importante como se ha dado en la cámpora, pero sí reverdecer de la militancia juvenil. Porque eso además garantiza una renovación de los partidos políticos y la necesidad de un debate de ideas. Pero sí, nosotros, tomando el ejemplo que vos decías de José Nathanson, que bueno, yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno hubo un enorme titular de una revista que pertenecía al grupo de Atlántida, editorial Atlántida, Somos, que decía los montoneros de Alfonsín. Y éramos nosotros, y nosotros nos habíamos opuesto abiertamente a la lucha armada como camino, pero porque ideológicamente estábamos en contra. Y resultaba que se nos emparentaba simplemente para descalificarnos. A partir de que nosotros hemos sido víctimas de esas descalificaciones, yo no caigo en esas tentaciones, ¿no? Ahora volviendo a la actualidad, sí, en este ir y venir, este rebote que digamos, es difícil hacer historia, biografía, pasado y futuro y presente. ¿Vos pensás candidatearte nuevamente dentro del radicalismo para algún puesto electivo?
No sé, yo ya estaba mucho más cerca de lo que era acompañar yendo a todos lados, porque, como decía el propio Raúl Alfonsín, nosotros terminamos la militancia cuando nos sacan con las patas para adelante, porque es una vocación, no es un problema ni generacional ni nada por el estilo. Pero yo creo que un poco como que yo había cumplido, siendo muy jóvenes, gran parte de expectativas y demás. Pero ahora no lo sé, porque depende, y en ese sentido sí tengo alguna tara de formación de aquella época muy orgánico, de lo que diga el sector al cual pertenezco, que es la corriente de opinión, que es un poco la coordinadora, la continuadora de la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque yo creo que se equivocó muy feo la evaluación que hizo el Comité Nacional del Radicalismo, en particular Rosas, Morales, todos ellos, cuando evaluaron que no iba a haber elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que consideraban que era una trampa, que la ley no se iba a reglamentar y que entonces... Porque eso impidió una participación importante de mucha gente del radicalismo, de muchos. A lo mejor no cambiaba el resultado final, pero no era lo mismo. Yo creo que el resultado final de la elección general estaba muy en favor del gobierno y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no es lo mismo sacar el 12 que el 20, porque si nosotros el 14 de agosto en ese momento teníamos el 20%, no hay duda que en la elección general luego hubiésemos crecido algo más. Y para esta regla de oro del equilibrio y control hubiese sido mucho más conveniente. Pero estos sectores no hacen la autocrítica ni siquiera de esos groseros errores hechos. Por lo tanto, no descarto la posibilidad de una vuelta a la posibilidad de una candidatura, pero no depende de mí, lo digo sinceramente, porque en general yo hago lo que en general la discusión colectiva decide. Yo hoy estoy cómodo, soy profesor por concurso, aclaro, en la universidad, escribo, participo de charlas, de conferencias, recorro la provincia como un militante más, pero si a lo mejor las circunstancias así lo requieren, me vuelvo a poner la camiseta. La camiseta, sí. Ahora, y esto, en este volverte a poner la camiseta, ¿cómo ves que el radicalismo desde la gobernación de Armendáriz, que no pudo volver a gobernar la provincia de Buenos Aires, un territorio en el cual tiene poder en muchos municipios de la provincia? Sí, es una cosa curiosa, porque la verdad que no es que la continuidad de todos estos años hayan mostrado que los gobiernos hayan tenido gran eficiencia, extraordinario progreso como para ser ratificado. Sin embargo, se ha dado una continuidad desde aquel triunfo de Cafiero, porque el que inauguró la era fue Cafiero, pero después hubieron algunos gobernadores, qué sé yo, que no deberían recordarse bien, como Rucauf y algunos otros. Y sin embargo, nosotros no hemos logrado generar una alternativa. Desde mi punto de vista es prioritario que en el principal distrito electoral de la Argentina, que además son dos realidades muy distintas, una realidad es la del Gran Buenos Aires, donde nosotros tenemos mucha y buena militancia, pero no hemos logrado una penetración de la militancia a los sectores sociales. Por eso es que yo creo que hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra el tema de las elecciones internas abiertas para buscar una mayor conexión con referencias sociales, porque permite más abrir la política y en un sentido muy verdadero modernizarla. Si nosotros logramos esa conexión, quizás estemos en condiciones de armar una alternativa, pero la verdad es que no ha sido tanto por las virtudes de los que están, sino por nuestros propios defectos que ha habido esta continuidad en la provincia. Ahora, hablando de virtudes, ¿no? Estaba, antes de charlar con vos, hablando con algunos radicales memoriosos que me comentaban que durante el gobierno de Armendáriz, uno de los problemas que tuvieron en cuanto a la relación con los medios de comunicación, y a esto va la pregunta, fue que Armendáriz le había querido cobrar la luz a Papel Prensa y que el grupo Clarín, digamos, reaccionó matándolo, digamos, criticándolo de forma despiadada ante esta medida que sonaba desde todo punto de vista de sentido común y de establecer una regla de juego pareja para todos. Teniendo en cuenta esta, y Alfonsín en su momento también fue muy crítico, Raúl Alfonsín, a la actitud de Clarín básicamente sobre las distintas políticas que llevaba adelante.
¿Cómo analizás hoy lo que está sucediendo en cuanto a las discrepancias entre un grupo que tiene tanto poder en los medios como el Grupo Clarín y los distintos grupos también comunicacionales que se han dado en otro contexto, ¿no? Porque ha habido un desarrollo por un lado tecnológico y por otro lado de cambio de proliferación de medios entre titulares de canales de televisión, de radios, de diarios que no existían durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero ¿cómo ves hoy esta puja, este escenario que está planteado entre el poder político y los medios de comunicación? Vamos a empezar de lo general a lo particular. De lo general te digo que nosotros también intentamos en su momento establecer una ley de radiodifusión nueva que impidiera la concentración monopólica de medios de comunicación, y además yo recuerdo personalmente, incluso en la Cámara de Diputados, hice algunas intervenciones que deben estar en los diarios de sesiones, donde ponía como ejemplo aquellos países no justamente los más socialistas, sino los más liberales, de cómo eso se producía. Por ejemplo, la propia legislación de los Estados Unidos, que impide la concentración de medios gráficos y audiovisuales en un determinado área de influencia. Por lo tanto, como principio, creo que la necesidad de la desconcentración, de evitar el monopolio, de garantizar el pluralismo, está bien. Ahora, en la práctica, yo no creo en creo que es un falso conflicto, una falsa pulseada, porque tampoco me parece que deba hacerse medios que respondan a la lógica de un gobierno circunstancial. En todo caso, los medios, si son públicos, y tienen que tener la composición pública del pluralismo que también lo indica. Es más, evocando la época de Alfonsín, yo recuerdo interpelaciones que a veces hacía diputados como Manzano, que ahora son propietarios de medios de comunicación también, vinculados a algunos programas que entendían estaban demasiado sesgados al oficialismo.